¿sí? Es un tejido sanguíneo, tiene tres constituyentes principales, ¿sí? El primero serían los elementos formes, como podrán observar, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y la plaqueta. Esos son los tres elementos formes o constituyentes de la sangre. El glóbulo rojo, ahí ven, es un disco bicóncavo, el glóbulo blanco y la plaqueta. Un componente. Y el otro componente es el plasma, que sería la parte líquida de la sangre, ¿sí? Y el otro componente, los tres, serían los factores de coagulación. Dentro de los factores de coagulación hay varios, son 12 factores, cada uno tiene un nombre, desde el calcio hasta el fibrinógeno hasta 20.000, ¿sí? Hay que saber que la sangre está constituida por tres componentes: elementos formes, 1, 2, plasma, que sería la parte líquida, y 3 serían los factores de coagulación, que son varios. ¿Cuál es lo importante en los elementos formes que vamos a hablar? ¿Sí? Los elementos formes, como podrán ver, que vieron la previa diapositiva, están integrados por tres grupos de células: el glóbulo rojo, la plaqueta y el glóbulo blanco. ¿Tá? Los glóbulos rojos, como su nombre indica, ¿qué color son? Rojos, ¿no? También el glóbulo rojo se llama hematíe o eritrocito. Cuando vos escuchás hablar glóbulos rojos, hematíe o eritrocito, viene a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál es la característica del glóbulo rojo? ¿Cuál es su característica? El glóbulo rojo, el glóbulo rojo es eso lo que ven ahí, para que todo sea muy gráfico. El glóbulo rojo es un disco bicóncavo, ¿sí? Un disco bicóncavo. ¿Qué hace? Que transporte el oxígeno a través de ¿qué? El glóbulo rojo, de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, ¿sí? Que tiene imán, afinidad por el oxígeno. ¿Qué hace el oxígeno de la sangre del glóbulo rojo? A través de la hemoglobina, y lo lleva a los diferentes tejidos del organismo. Entonces, ¿qué hacen las células? Utilizan ese oxígeno, ¿sí? En sus funciones, y le dan el dióxido de carbono a cambio. Le entrega el glóbulo rojo el oxígeno, y el dióxido de carbono agarra la hemoglobina, lo lleva al pulmón, lo elimina, ¿sí? Esa es la función del glóbulo rojo. La disminución del glóbulo rojo, ¿sí? ¿Qué produce? La anemia, ¿sí? Anemia sería la disminución del glóbulo rojo. Por eso el paciente con anemia tiene falta en oxigenación, porque el glóbulo rojo no transporta el oxígeno suficiente y por consiguiente se agita, está pálido y demás. Ya que hablamos de anemia, ¿sí? Dentro de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuándo define anemia? Cuando la hemoglobina, es para acordarse, 13, 12, 11. Cuando la hemoglobina está por debajo de 13 en los varones, es anemia. 12, cuando la mujer está por debajo de 12, anemia. Hemoglobina siempre hay que tomar en cuenta. Y por debajo de 11 en la mujer embarazada. Entonces, de esa forma, el glóbulo rojo. Entonces, su función, transporta el oxígeno, agarra el dióxido de carbono en la hemoglobina y hace el intercambio. Anemia, 13, 12, 11. 13 en el varón, por debajo, ¿no? Hemoglobina. 12 en la mujer y 11 en la embarazada. Glóbulos rojos, nada más. Eso hay que saber. Hay otro parámetro que se toma, pero no me quiero extender, que se llama hematocrito, ¿sí? El hematocrito es fácil, 100 centímetros cúbicos, un vasito de 100, todo es sangre. Cuando uno dice hematocrito, ¿qué parte de ese hematocrito, de esos 100 centímetros, está constituido por glóbulos rojos? 40% de hematocrito. Quiere decir, de ese 100%, 40% está integrado por glóbulos rojos. ¿Sí? Ese es el hematocrito. Porcentaje de glóbulos rojos en 100 centímetros. Nada más de glóbulos rojos. ¿Sí? Plaqueta. El otro elemento forme es la plaqueta. La plaqueta, como su nombre indica, es como una baldosa. La plaqueta se deriva de una célula grande en el tejido, megacariocito. Mega es grande, es una célula grande. Esa célula grande se fragmenta. ¿Y cuál es la función de la plaqueta? La diapositiva. No se van a olvidar de esto. Este es un neumático.
¿sí? Es una gomería. Acá está la plaqueta. ¿Sí? ¿Cuál sería por qué la dimensión de la plaqueta? La plaqueta, su concentración es de, cada laboratorio te da, está entre 150 y 350.000 por centímetro cúbico, por milímetro cúbico. ¿Qué pasa? La plaqueta es como una baldosa, se pincha un neumático o hay pequeños sangrados microscópicos en los capilares, en las arterias. ¿Qué va la plaqueta? ¿Va? Lo tapona. Entonces la plaqueta, su función, evita el sangrado. Evita el sangrado favoreciendo la coagulación. ¿Sí? Eso es importante, es la función de la plaqueta. Su disminución de la baja de las plaquetas, ¿sí? Va a producir plaquetopenia. ¿Por qué es plaquetopenia? Penia es disminución. Anemia, disminución de glóbulos rojos. Plaquetopenia, disminución de plaquetas. Leucopenia, que es glóbulo blanco, leuco, que significa blanco, es disminución de glóbulos blancos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante? Como después la doctora les va a explicar, la plaquetopenia es un síntoma de alarma en un paciente con dengue. Después va a hablar la doctora. Entonces, la función de la plaqueta separa los daños microscópicos que hay en forma diaria. Cuando uno va al baño, rompe pequeños capilares. ¿Sí? Cuando va la plaqueta, lo tapona. Por eso una gomería. ¿Va? Lo tapona. ¿Sí? Después van a ver qué alteración se produce en el dengue. Y por último, el último elemento forme son los glóbulos blancos. Su nombre también es leucocito. Leuco, Alfredo Leuco sería Alfredo Blanco. ¿Sí? Leuco es blanco. Leucocito es célula. Leucocito, glóbulo blanco. Dentro de los glóbulos blancos hay dos grupos. Unos que tienen acné, son los granulocitos, y otros sin acné, ya son más adultos. Los granulocitos son tres: neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Es importante el neutrófilo. ¿Por qué el neutrófilo es importante? Porque cuando se eleva se eleva en la infección aguda. Se eleva en la infección aguda y generalmente siempre es bacteriana. Cuando vos ves que es infección urinaria, una neumonía o cualquier cosa, una infección bacteriana, vas a ver aumento de los glóbulos blancos con predominio del neutrófilo. Eso te habla de que es una infección bacteriana aguda en cualquier lugar, pero tiene una infección. Estos son los que tienen gránulos, por eso son los de acné, ¿sí? Es el más abundante, 65%. Y por último, tenemos los sin gránulos, que sería el linfocito. Sí. El linfocito y el monocito. Estos son sin granos. El linfocito se eleva en enfermedades crónicas, en las de origen viral. Fíjate que el neutrófilo, los granulocitos, se elevan en infección aguda bacteriana. El linfocito son agranulocitos, se forman, como su nombre indica, en órganos linfoideos, en ganglios linfáticos. Son sin gránulos y se elevan en enfermedades virales y enfermedades crónicas. Para saber y resumir, todos los elementos formes, todos se forman en la médula ósea, en el caracú, todos, excepto quienes no, el linfocito y el monocito. Los demás se forman en la médula ósea. ¿Sí? Como dijera el profesor Néstor Moreno, a veces se hace diagnóstico erróneo de que hay un freno en la médula por alguna otra causa, se llama PAN. En medicina PAN es global, una pancitopenia, pero puede ser otra causa. Entonces uno tiene que ser muy meticuloso, ver si tienes glóbulos blancos bajos, leucopenia, y si tienes plaquetas de baja, trombocitopenia. Termino. La aspirina es la panacea, es la niña bonita, ¿sí? Es la reina del Nilo en todo lo que sea infarto. En todo lo que es infarto, formación de coágulo, trombo. En esta enfermedad, no, es la niña mala. ¿Por qué? Porque altera la agregación plaquetaria, la función de la plaqueta, y por consiguiente aumenta su sangrado. Nada más. La doctora Torres va a continuar. Adelante, doctora. Básicamente, la charla, esto diríamos charla de clase,
Se va a tratar de tener un diagnóstico concreto en el sentido de cómo orientarnos ante un paciente o enfrentar a un paciente o qué características tenemos que tener en cuenta para correr por ese paciente si ese paciente puede esperar. ¿Sí? Es inevitable, para poder hablar de dengue, primero saber qué es, ¿sí? Y tener más o menos un parámetro general como es el ciclo de vida del virus, ¿sí? Y cómo se maneja el ciclo de vida del mosquito también. Eso es importante a la hora de saber en qué momento de la infección se encuentra el paciente que nos viene a nosotros a la consulta. ¿Sí? Bien, como introducción, bueno, como ustedes sabrán, el dengue es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Está causada por un virus que pertenece a la familia del Flaviviridae que tiene ARN, ¿sí? Para los que entiendan lo demás, van a ir una pequeña imagen, pero tenemos, de acá lo más importante es saber que hay 4 variantes, ¿sí? Que hasta ahora están puestas del número 1 al número 4, ¿sí? Es decir, que si te pico un mosquito, puedo ser portador del dengue número 1, por ejemplo, del serotipo 1, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los serotipos que predominan en nuestra población actualmente, ¿sí? La inmunidad que nos da es serotipo específica, es decir, que si yo soy infectado o afectado por el virus del dengue 2, yo voy a tener inmunidad para el número 2, ¿sí? Es decir, eso es importante saberlo por el hecho de que podamos diferenciar lo que es un dengue hemorrágico, porque llegamos a tener pacientes con dengue hemorrágico, ¿sí? La realidad es que se sabe que los 4 serotipos pueden producir el sangrado, o sea, el dengue hemorrágico, pero se está viendo predominantemente la población con serotipos 2 y serotipos 3, ¿sí? Que son los que más frecuentemente producen la cantidad de casos graves, dengue grave y casos fallecidos, ¿sí? Esto es más que nada mi repaso en las imágenes solamente para saber de qué estamos hablando. Hablamos de un virus, ¿sí? De la estructura y característica bioquímica que tiene un núcleo donde tiene su contenido genético, que es el ARN, y por dentro, por fuera, mejor dicho, el envoltorio de proteínas. Y la característica que varía esa proteína hace que pueda diferenciarlo en varios serotipos. Eso es lo que me permite diferenciar del serotipo 1 al 4. ¿Sí? ¿Cómo se transmite el dengue? Entonces, es el mosquito que ya clásicamente lo deben haber visto antes de matarlo en algún momento, pero es un mosquito que tiene una característica específica de tener pintitas blancas, ¿sí? Y tiene todas sus patas también pintitas blancas, ¿sí? El vector en nuestro país, en nuestra población de Argentina, es el Aedes aegypti, ¿sí? ¿Es el único mosquito que transmite el dengue? La realidad es que no. ¿Es el que más prevalece y el que se encuentra en nuestra población? Sí. Nosotros estamos tratando de ver lo que pasa en nuestra población, más allá de lo que produce en Brasil, que por ejemplo hay otra especie de mosquito que produce también dengue, ¿sí? Puede picar en cualquier momento el mosquito, pero tiene preferentemente 2 tiempos fundamentales, que son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, que es donde más frecuentemente abunda y produce la picadura, ¿sí? Eso es más para tenerlo en cuenta. ¿Cómo es el ciclo de vida del mosquito? El mosquito, sabemos que el mosquito adulto, las hembras son las que producen y forman los huevos, ¿sí? ¿Cómo lo producen? En recipientes con agua. Por eso es importante el tema del despachar, ¿sí? de tirar 2 cosas que tengan contenido de agua, porque el mosquito necesita, o los huevos necesitan una gran cantidad de hidratación. A través de la hidratación es que pueden sobrevivir, por eso es importante tratar de hacer el despachado, ¿sí? Un mosquito hembra puede poner entre 50 a 200 huevos. Implica que son 200 mosquitos más que andan dando vuelta por ahí, ¿sí? Transmiten la enfermedad. El proceso es que generan el huevo, una vez que se forman, procede a 2 a 5 días a formarse una larva, que es, si ustedes tienen pileta en casa, habrán visto que los seres se mueven, bueno, son las larvas de mosquito que están ahí produciéndose y que se transforman en lo que se llama pupa, que es el estadio previo al mosquito, ¿sí? Que se produce en 5 días. Como verán, es un desarrollo rápido que tiene el mosquito. Por eso es que ante un periodo de lluvia, además, a los 10 o 15 días ya tenemos una oleada de mosquitos nuevos que están dando vuelta, ¿sí? Las pupas normalmente viven 2 o 3 días, o sea que es un periodo corto de tiempo hasta que se desarrolla el mosquito adulto, ¿sí? Bueno, esto es lo que se hablaba del descacharro, ¿sí? El punte de basura, ¿sí? Todo lo que es humedad favorece al crecimiento del mosquito, pero no solamente humedad, sino recipientes con agua, ¿sí? Necesita agua, no solamente lugares húmedos, principalmente se desarrolla ahí, ¿sí? La situación mundial, epidemiológicamente hablando, ¿qué es lo que ocurre con el dengue? Es una enfermedad obviamente que
la incidencia de la enfermedad fue aumentando enormemente a lo largo del tiempo, no solo en nuestro país, sino en los países aledaños. Como verán, los que están pintados en amarillo son los países que tienen desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Más o menor cuantía, pero bueno, son zonas periurbanas o rurales. Yo les traje este mapa que es de 2013 para compararlo y vean la diferencia con lo que nos encontramos ahora epidemiológicamente hablando, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntamos es, epidemiológicamente, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a tener una epidemia tan grande? ¿Qué es lo que se produjo en el medio? ¿Sí? Obviamente, hay una mayor morbimortalidad de los pacientes, hay una expansión territorial, es decir, que el dengue que normalmente estaba acotado al noreste argentino, viene descendiendo y ya está en la parte céntrica del país, ¿sí? Porque hay una co-circulación de serotipos, es decir, que no solamente el 2 está dando vuelta, sino que ya hay un serotipo 3, ya hay más variedad, o sea, ya hay más cantidad de más serotipos, que es lo que está produciendo los casos de dengue hemorrágico. En todos los hospitales, como verán, capital en toda la zona, están colapsados y me Gran Buenos Aires, ¿sí? Persistencia de la circulación viral durante todo el año, es decir, normalmente nosotros teníamos en épocas ¿qué? En épocas de verano, teníamos solamente acortado un pequeño porcentaje de casos. Ahora estamos viendo que se está extendiendo, estamos a esta época y todavía seguimos teniendo casos de dengue activos, no solo hemorrágicos, sino el otro tipo de dengue leve, ya vamos a ver cuál tipo de dengue hay, ¿sí? Años epidémicos por menor intervalo, es decir, normalmente tendríamos de 2019 a 2021, había un intervalo de tiempo mayor que no teníamos presencia y ahora ese tiempo se está acotando cada vez más, ¿sí? Cambios climáticos, por supuesto, lo estamos viviendo todos. Vimos todas 2 semanas de lluvia que claramente no favorecieron y no van a favorecer que en estas próximas 2 semanas tengamos más casos de pacientes con dengue, ¿sí? Y el aumento de la población, por supuesto, eso es algo indefectible, ¿sí? Es inevitable. Este es el panorama actual de la Organización Mundial de la Salud. Es un mapa donde se ve el marrón, que está mayormente en más de 100.000 casos, ¿sí? En toda la región. Y podemos ver que, obviamente, América del Sur se lleva, digamos, todos los números, pero fíjense, comparado con el mapa anterior, que yo le decía, como Argentina estaba fuera de ese mapa en 2013, y llegamos ahora a 2024, que nosotros formamos parte de uno de los países con mayor circulación de infección por dengue por habitante, ¿sí? Y esto está sacado de la Organización Mundial de la Salud. Después igual les pongo las fuentes de información. Esta es una base de datos que se hizo del Servicio del Área de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Biología, para la redundancia, a nivel nacional, ¿sí? Donde lo que ustedes pueden ver es desde el 31 de diciembre, a partir de ahí, digamos, como para tener una idea, desde el 2023, todo lo largo del tiempo, hasta el 2024, los primeros días de marzo. Fíjense cómo lo verde es el sector del noreste argentino, ¿sí? Normalmente nosotros teníamos circulación más del noreste argentino, pero fíjense cómo va en aumento estando ahora en marzo, ¿sí? Lo que está en violeta o morado, como quieran decirle el color, corresponde al centro. Fíjense cómo aumentó también a nivel central del país los casos de dengue, ¿sí? Esto como para crear un panorama de epidemiológicamente cómo estamos parados, ¿sí? Este es un gráfico que me pareció interesante también traer la rotación de los casos autóctonos notificados por dengue. Fíjense, en 2009, durante todo el año 2009, tuvimos 27.000 casos reportados, ¿sí? Estamos el año 2016, 40.000 casos, ¿sí? El año 2020, el total del año 2020, 60.000 casos. El año 2023, llevamos en total durante todo el año 123.000 casos reportados. Y estamos ahora en 2024, que es la última columna en rojo, y estamos solamente en los 3 meses primero del año y ya tenemos 109.313 casos reportados. Entonces, fíjense, en 3 meses ya estamos llegando a lo que tuvimos durante todo el año 2023. ¿Sí? Y esto es más que nada para que puedan entender la diferencia de lo que yo les decía, los diferentes serotipos 1, 2, 3 y 4 están marcados con colores en qué países son predominantes cada serotipo. ¿Sí? Como verán, Argentina está predominantemente el serotipo 2 y 3, ¿sí? Y el 1. ¿Sí? 4, por suerte no tenemos, pero bueno, lamentablemente la gran cantidad de infecciones no favorece que los serotipos 4 puedan llegar a aparecer. ¿Sí? Este es un cuadro que habla, más que nada un gráfico, perdón, disculpen, de casos cada 100.000 habitantes y el grupo de edad que afecta el dengue, o sea, cuánto porcentaje de
edad de pacientes tenemos. Por ejemplo, desde 0 a 4 años tenemos por debajo de 0.02 casos cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y fíjense que los rangos principales van desde los 15 a los 65 años, ¿sí? Esos son la mayor cantidad de población afectada, de rango etario, ¿sí? También es extraído de la Dirección de Epidemiología de datos de este año, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la forma y los tiempos que tiene la transmisión de esta infección? ¿Sí? Sabemos que se transmite por la picadura de mosquito, eso lo tenemos todos en claro, pero el que no es médico también sabe que se entiende eso, ¿sí? El mosquito tiene que estar infectado por el virus dengue para poder transmitirnos a nosotros la enfermedad, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que el mosquito se infecte? Tiene que picar a una persona que tiene dengue, ¿sí? Si pica a la persona que tiene dengue, ¿tiene que ser en cualquier periodo de la enfermedad? No. Si hay una epidemia activa y el mosquito nos pica en ese momento, ese es el que va a transmitir la enfermedad. Si vos tuviste dengue hace 6 años y el mosquito te pica, difícilmente no tenga. ¿Por qué? Porque vos ya tenés anticuerpos contra eso. ¿Se entiende eso del tema de los tiempos? O sea, es importante saber cuándo es que va a transmitir la infección el mosquito, ¿sí? Otra cosa importante es que no se transmite de persona a persona. Es decir, para que a mí me infecte un mosquito con dengue, tiene que haber picado a otra persona con dengue. La persona que tiene dengue, por más que tenga dengue hemorrágico, a mí no me contagia. ¿Sí? ¿Te dan cuenta? Porque hay varios comentarios de eso. ¿Sí? O sea, no se transmite a través de objetos, ni por vía oral, sexual, ni nada. ¿Sí? O sea, ahí lo puse en una mayúscula, que no hay transmisión de la enfermedad de un ser humano a otro. ¿Sí? El paciente que está con dengue va a ser una fuente de infección, por eso es importante que tratemos de los pacientes que estén con dengue, que están internados. A veces es muy difícil porque la realidad es que es muy complicado tratar de aislar a un paciente porque tenemos que llevarlo en un tool. Todos los pacientes tendrían que estar en un en tool, pero es muy complicado desde el punto de vista de salud, no solo acá, sino en cualquier hospital y a nivel nación, ¿sí? ¿Está bien? Pero lo ideal sería eso. 3 días antes y hasta 5 días después del inicio de los síntomas del paciente, ese paciente es posible de transmitir la enfermedad, ¿sí? Por eso es importante en estos pacientes el aislamiento, el uso de repelente, por más que tenga ya la infección. ¿Por qué? Porque estoy evitando que contagie a los demás, ¿sí? ¿Se entiende que también el que está con dengue ya es como que dice, bueno, no, ya no uso porque total, si ya tengo, me va a picar otra vez, ya está? No, te va a picar otra variante. Entonces, es importante las dos cosas, ¿sí? El aislamiento además, ¿sí? Lo importante es que el mosquito infectado, una vez que se infecta, puede transmitir el virus al ser humano a partir de 8 a 12 días. Es decir, un mosquito picó un paciente con dengue, que requiere internación y cuidados intensivos, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Esto es una clasificación que está sacada también del Ministerio de Nación, también los protocolos son 2024, son los más actualizados que tenemos en todo caso, donde clasifican los dengues según el caso, según la gravedad que tenga el dengue, ¿sí? Lo que yo voy a ver, que ahora vamos a detallarlo bien, es el dengue sin signos de alarma, que ya vamos a ver cuáles son, dengue con signos de alarma y el dengue grave, ¿sí? A nosotros nos va a interesar identificar los tres, ¿sí? Podemos tener un tío familiar con eso, saber cuándo lo traigo al hospital, ¿sí? Saber uno mismo, si tiene alguna característica o qué pautas de alarma, lo tengo que consultar al médico, ¿sí? El dengue sin signos de alarma es como bien dice ahí. Todos los síntomas que lee, yo los puedo tratar: náuseas, vómitos, malestar general, astenia, que lo denominamos como cansancio, fatiga, no tiene ganas de nada, no quiere levantarse, obviamente por el estado en el que se encuentra, cefalea, dolor retroocular, que le duele atrás de los ojos también, es importantísimo, ¿sí? Diarrea puede tener también, no, malestar general, ¿sí? Lo que se tiene en cuenta, importante para poder diagnosticarlo, es que el paciente, una vez que inició la fiebre, los síntomas y demás, cuando la fiebre se retira, que ya vamos a ver los tiempos de fiebre, a partir de ahí tengo 48 horas para definir que el paciente puede tomar dos caminos. O puede ser agravarse, ¿sí? O presentarse signos de alarma que compliquen al paciente, o puede mejorar, ¿sí? Terminó la fiebre, dentro de las 48 horas posteriores de que terminó la fiebre, yo tengo que controlar al paciente porque es ahí donde el paciente va a mirar para un camino u otro, ¿sí? El dengue con signos de alarma, como dice acá, fiebre más uno más de estos síntomas. Dolor abdominal intenso que no calma con nada, ¿sí? A veces
vemos también que por ahí, erróneamente, pero también desde el desconocimiento, no todos tenemos que tener conocimiento de cómo se trata el dengue. La paciente que toma buscapina y dice, la verdad que tomé, no me pasó, sigo con el malestar, sigo con el dolor, son dolores que no responden obviamente a eso porque no es el mecanismo etiológico, ¿sí? Es por el dengue, ya vamos a ver por qué. Vómito persistente, el paciente sigue vomitando, no tolera la vía oral, obviamente tiene que acudir a la guardia ese tipo de pacientes. Acumulación de líquido, que ya vamos a ver por qué, o sea, derrame pleural, derrame pericárdico, pero eso es constatado obviamente por el examen físico y estudios complementarios como una ecografía o una ecopleural, ¿sí? Letargo, si el paciente está hipotenso, si es un signo de alarma, si está hipotenso hay que llevarlo a la guardia, ¿sí? Porque puede ser el inicio de un dengue grave, puede progresar un dengue grave, ¿sí? Entonces, signos de alarma son eso, hipotensión, dolor abdominal que no cede con las anestesias convencionales, ¿sí? Hepatomegalia, bueno, eso lo vamos a evaluar también con el examen físico, si está irritable el paciente, si está somnoliento también, todos esos son signos que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y el dengue grave son casos de dengue ya diagnosticados, o sea, dengue grave tengo dengue diagnosticado más uno de los siguientes, o más de los siguientes síntomas, ¿sí? Dificultad respiratoria, ¿sí? Puede pasar a tener dificultad respiratoria, ¿sí? Taquicardia, ¿sí? Hipotensión, como dije. Un sangrado grave es un sangrado que es incoercible, si sigue sangrando y no lo puedo detener con nada. Eso es un signo de dengue grave, ¿sí? Más allá de no es el sangrado de la gingivorragia, el sangrado de encías cuando se pillan los dientes. Esto es un sangrado mucho mayor, puede ser por vías digestivas, ¿sí? Por vía respiratoria también. Y si hay un compromiso cuando hay un compromiso de órgano específico, ¿sí? Por ejemplo, un daño hepático, ¿sí? En el laboratorio voy a ver las transaminasas, los valores de TGO y TGP elevados por arriba de 1000, ¿sí? O sea, lo pensaría, sí, pensaría en una hepatitis, pero sospecho ya, por toda la clínica que tengo, ya el diagnóstico, ¿sí? De dengue, ¿sí? Alteración de la conciencia y afectación de otros órganos, ¿sí? Pero eso es lo que ya se denomina un dengue grave, ¿sí? Entonces, el dengue grave es un paciente que ya tiene diagnóstico de dengue y que le aparecen algunos de estos signos clínicos, ¿sí? Esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Dentro del dengue sin signos de alarma vamos a tener dos tipos de pacientes. Aquellos dengue sin signos de alarma, pero con comorbilidades o con problemáticas sociales. Ya vamos a ver por qué, que me refiero a esto, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones coexistentes de que esté embarazada? ¿Sí? Una paciente embarazada con estos signos clínicos, yo le voy a dar más atención, obviamente, voy a estar más atenta a eso, ¿sí? Que sean pacientes menores de 3 meses, ¿sí? Para pediátricos, por supuesto, adultos mayores de más de 70, obesidad, diabetes, o sea, todo lo que sean comorbilidades características, cardiopatías, otras condiciones o hemoglobinopatía, ni hablar. Diciendo que afecta el hemograma, como habían dispuesto recién, obviamente esos pacientes van a tener mucho más recaudo, ¿sí? Y riesgo social también se tiene en cuenta, o sea, si el paciente vive solo, ¿quién va a decir si empezó con fiebre, si deterioró el sensor y está solo en la casa? ¿Cómo sé yo si empeoró? O sea, ese eso me refiero, ¿sí? Con riesgo social. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que dijimos, cuando hablamos de un caso sospechoso de dengue, o cuando yo decía, podría sospechar, bueno, que este paciente puede llegar a tener dengue, ¿sí? Personas obviamente que residan, ahora que nosotros ya tenemos una epidemia en el medio, ya catalogamos como residentes de una región con dengue, ¿sí? O haya viajado en los últimos 14 días, un área donde circule el virus, que nosotros lamentablemente ya somos una ciudad que está con virus, y que presente fiebre de menos de 7 días. ¿Sí? ¿Está bien? Sin síntomas de vientre superior, por supuesto, si tiene tos productivos, tiene fiebre, bueno, no voy a pensar en ello, pero también voy a pensar primeramente que no tenga un cuadro respiratorio, una rinitis aguda, una neumonía, ¿sí? Y que no tenga, por ejemplo, y que tenga signos y síntomas, pero sin otra etiología definida, como dije recién, o sea, que yo ya descarté que el cuadro respiratorio no es, o sea, tiene fiebre sola y tiene náuseas, vómitos, mialgias, pequeño rash que aparece, que lo vamos a ver ahora en los tiempos, cefalea, dolor retrocular, por laboratorio la leucopenia, como dijo el doctor, los glóbulos blancos que bajan, ¿sí? El hematocrito que puede subir, que yo no sé por qué, y las plaquetas que bajan, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del dengue? ¿Cómo se presenta un paciente que tiene dengue? Y eso va a depender en qué etapa de la fase de su enfermedad se encuentra, que ya vamos a ver que hay 3 etapas, ¿sí? El 50% o menos de los pacientes puede cursar la enfermedad sin ninguna sintomatología, es decir, puede tener dengue positivo pero no tener síntomas, es decir, que hay un porcentaje de pacientes que no tienen ningún síntoma, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como estamos teniendo más casos de dengue, obviamente va a predominar el paciente sintomático sobre el asintomático.
en esta instancia, ¿sí? La fiebre siempre va a estar asociada a malestar general, a dolor muscular, ¿sí? Como dice acá, otra cosa importante es que no más del 50% de los pacientes que yo vea van a presentar ese exantema que nosotros lo vemos característico, algunos lo habrán visto, el paciente que tiene dengue tiene todo ese rayo, ese exantema, ¿sí? Tenemos que también tener en cuenta que no es patognomónico, es decir, no es que para tener dengue, no tuviste rayo y no tenés dengue, no. Puede o no puede aparecer, ¿sí? También no es algo patognomónico como por ejemplo la fiebre, ¿sí? Síntomas de dengue, todos los que dije recién graficados como que quede como más fino. Dolor en los ojos, dolor muscular, como dijimos, dolores articulares, óseos, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sarpullido, ¿sí? O sea, todas son características clínicas que se ven muy rápidamente porque es una infección viral, entonces lo voy a tener mucho más rápido traspapelado con síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de infección? Las etapas de la infección son 3, ¿sí? La primera etapa es la que conocemos todos, la fiebre, ¿sí? La etapa febril, entre 3 y 6 días de la infección en los niños, ¿sí? En los pediátricos, y entre 5 a 7 días en los adultos. Siempre se va a asociar, por supuesto, a la viremia, o sea, el virus circulante, ¿sí? Que está replicándose es lo que hace que haya fiebre. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se activa, entonces se está tratando de hacer mecanismos de defensa para poder liberarse del virus, ¿sí? Como dijo bien el doc, leucopenia, glóbulos blancos bajos, trombocitopenia y elevación de transaminasas es lo que vemos en el laboratorio, ¿sí? Sangrados leves podemos tener epistaxis, gingivorragia, sangrado de encía, sangrado de nariz, tienen por ahí el término. Y lo más importante es saber que la etapa de mayor riesgo para nuestro paciente va a ser entre el cuarto y séptimo día de iniciar la fiebre, ¿sí? Ese es el punto o el periodo ventana que yo tengo que tener en cuenta para ver si mi paciente va a progresar al camino de la gravedad o al camino de la mejoría, ¿sí? Luego, como dice acá, luego el paciente de la fiebre, el paciente puede mejorar o empeorar, ¿sí? Acuérdense que son 48 horas de terminar la fiebre, que el paciente puede tomar esos 2 fármacos, ¿sí? Si empeora, obviamente, ¿qué empeora? ¿Qué nos dice? Que es un signo de alarma. Y los signos de alarma dijimos que estaban asociados con el grave, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Bueno, los que dije recién, dolor abdominal intenso, continuo, no se dé con buscapina, no se dé con analgésicos. Igualmente, lo más importante también es incluir a la población en el sentido de no tomen cualquier analgésico. Si sospechan de que estamos en una situación de epidémica en la cual ya no podemos tomar cualquier analgésico, si tenemos síntomas, vamos por el paracetamol y esperamos, ¿sí? Antes de meternos un diclofenac no le hace propaganda de ningún fármaco, pero me vienen varios fármacos ahora. Vómitos persistentes, o sea, sigue vomitando el paciente, no lo puedo frenar, ¿sí? Derrame seroso, eso se va a ver cuando el paciente tiene una acumulación de líquido en una serosa, ¿sí? Pero eso se ve con el examen físico, es decir, ese paciente tuvo que haber ya consultado o yo lo tuve que haber derivado urgente para que lo puedan evaluar, ¿sí? Sangrado de mucosa, somnolencia, como dije, irritabilidad, por supuesto, ¿sí? Porque yo pienso deterioro neurológico. Y el laboratorio si está disponible, un incremento brusco del hematocrito, concomitantemente con una rápida disminución de las plaquetas. Las plaquetas bajan muy rápido en el laboratorio, por eso es que nosotros vemos, cuando hacemos algún paciente que tenemos ingresado en internación, un control a las 48 horas, puedo tener de 70.000 a 20.000 plaquetas. O sea, el descenso es muy brusco, ¿sí? La etapa crítica es la segunda, ¿sí? Es el periodo de shock, donde el paciente dice yo que puede empeorar. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? La realidad es que estos pacientes tienen una mortalidad entre 30 y 50% de los casos, o sea que sí es importante, tenemos que tener en cuenta eso. El shock puede durar hasta 24 horas, obviamente sí. El paciente tolera y en esos casos puede evolucionar. Si yo dejo que el shock evolucione, va a ir, digamos, o se puede ingresar el paciente por un cuadro respiratorio, puede ser una falla de múltiples órganos, ¿sí? Y como dije ahí, las plaquetas descienden progresivamente y el hematocrito aumenta, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que en el laboratorio las plaquetas después aumentan, es un signo de recuperación del paciente. Quiere decir que el paciente pudo responder a esa viremia y se está recuperando, ¿sí? Bueno, lo que dije, la forma clínica grave por dengue. Y la última etapa es la etapa de recuperación. Entonces, yo pude sacar al paciente de shock, el paciente tuvo la suerte, pudo pasar esa etapa de shock y siguió de largo, donde puede haber también una infección bacteriana agregada, puede tener una faringitis, puede tener una neumonía o comunidad. ¿Por qué? Porque pensemos que está en una etapa de recuperación tras una leucopenia, es decir, tenía los glóbulos blancos bajos, por ende en ese momento pudo pesarse una infección bacteriana y por ende recupero el paciente, recupero plaquetas,
recupero blanco, pero me llevo una infección en el medio, ¿sí? Bacteriana, que no tiene que ver, pero predispone a que eso pase, ¿sí? Obviamente en esta etapa vamos a vigilar en la etapa de recuperación a los pacientes ancianos, los pacientes más vulnerables, ¿sí? Porque pueden tener insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, de acuerdo a la progresión de la enfermedad, ¿sí? Esto es importante también que puede aparecer un exantema tardío, es decir, un rash que puede aparecer desde el 6º al 9º día de la infección del transcurso de la enfermedad hasta el día 15, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que es ese exantema de esta etapa de la recuperación y no el exantema del inicio de la enfermedad? Porque este exantema aparece solamente en las manos, en la palma de las manos y en las plantas de los pies, ¿sí? Es un exantema muy característico de la etapa de recuperación del dengue, ¿sí? Como para que lo diferencien del inicio, que en el inicio tenemos todo. O sea, el paciente tiene tronco, brazos, antebrazos, todo, ¿sí? Esto es más que nada un recordatorio de cuáles son los valores normales de los signos vitales de acuerdo a las etapas y los rangos etarios, o sea, anecdótico para tener en cuenta, y la evaluación hemodinámica, que eso va a depender de, obviamente, los signos vitales, ¿sí? Cómo está la presión, cómo va la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno del paciente, todo lo que ocurre, ¿sí? Habiendo entendido cuáles son las fases y qué tiempos tiene la infección por dengue, vamos al diagnóstico, o sea, cómo hacemos para llegar a ese diagnóstico. Ustedes sabrán que muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, pero ahora ya Gran Buenos Aires, creo yo, ya está tomando la infección por nexo epidemiológico. ¿Por qué? Porque ya tenemos una circulación tan grande de casos que ya los tomamos a este tipo de pacientes como nexo epidemiológico. Por supuesto, eso se reporta, después andarán otros especialistas que saben más de este tema, pero bueno, el tema de que se reporte igual como un caso de dengue, ¿sí? Entonces, diagnóstico dijimos, va a ser la epidemiología más un síndrome febril inespecífico. ¿Por qué inespecífico? Porque yo descarté que tenga tos, que tenga catarro, que tenga una infección urinaria, o sea, yo descarté las otras causas más frecuentes de fiebre, ¿sí? Fiebre de menos de 7 días de evolución asociada y que no tenga compromiso con las vías aéreas superiores, ¿sí? Más dos de los siguientes, que es lo que hablamos recién, ya lo hablamos: cefalea, malestar general, exantema, prueba de torniquete positiva se la hacen, si no, petecias, o sea, las pequeñas lesiones en tronco, brazos, leucopenia y trombocitopenia. Eso es el laboratorio de laboratorio. De laboratorio lo más importante es que solicitamos nosotros como médicos y que ven de resultados ustedes también como pacientes, ¿sí? Obviamente, como es una infección viral, es una infección que tiene una evolución rápida. Por ende, los primeros 5 días, la detección del virus va a ser a través de directamente una serología para, ¿sí? A partir del 6º día en adelante, voy a buscar anticuerpos, ¿sí? ¿Está bien? IgM en una primera instancia y después IgG, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en el laboratorio? ¿Sí? Estos dos gráficos comparan cómo es un paciente hacia la izquierda en el gráfico, que tiene una infección primaria por dengue, y en la derecha un paciente que ya tuvo dengue, pero que se infectó con otro serotipo. ¿Sí? Cómo es la evolución de los anticuerpos y del virus, ¿sí? Este es un gráfico que me pareció muy copado e interesante. ¿Por qué? Porque habla de cómo es la dinámica de la clínica, del laboratorio y de la viremia a lo largo del tiempo, a lo largo de los días. Ustedes verán de arriba los días de enfermedad del día 1 al día 9, abajo cómo se evoluciona el gráfico de la temperatura, es decir, que como ustedes verán, el paciente puede tener fiebre hasta 40 grados inclusive en los primeros 3 días de la enfermedad. O sea, si tengo un paciente con fiebre de más de 40 grados, ¿qué tengo que pensar? Que está cursando los primeros días de su enfermedad, ¿sí? Después, como ustedes verán en el gráfico, va a ir descendiendo hacia el 4º o 5º día, hasta el 6º ya no tiene más fiebre, ¿sí? Eventos clínicos potenciales en los primeros días, por supuesto, por la fiebre de hipertermia que va a tener el paciente. Se va a deshidratar, ¿sí? Luego, entre el día 3 al día 5, que es el que yo les había comentado, que cuando cede la enfermedad teníamos que ver las 48 horas posteriores, es donde puede aparecer el choque hemorrágico, dice, bueno, el shock del paciente, los sangrados, ¿sí? Daño de órganos, y la última etapa, que es una reabsorción de líquidos, donde el paciente va a recuperar lo que ha perdido, ¿sí? Por debajo de los cambios de laboratorio, ustedes verán que en el gráfico se ve que en los primeros 3 días el hematocrito, ¿cómo está? Está abajo, ¿sí? Aumenta el hematocrito, ¿sí? Entre el día 3 hasta el día 5 y luego desciende a partir del 6º día, ¿sí?
Y con respecto a la viremia, lo que yo dije, como es una infección viral, los primeros 3 días voy a tener una gran circulación del virus y luego, a partir del 5.º día en adelante, una circulación de anticuerpos. ¿Sí? IgM/IgG. ¿Sí? Y abajo de todo es el curso de la enfermedad. La fase febril, que dije yo, que son los primeros 3 días, la fase crítica, del día 3 hasta el día 6, y después del 6.º día es una fase de recuperación. ¿Sí? Si el paciente pasó la fase de recuperación, listo, ya lo saqué del dengue grave. ¿Sí? Si se me quedó en la fase crítica es porque ya tengo otras cosas a tener. ¿Sí? Por eso es muy bueno porque es más dinámico, es gráfico y te permite ver como en un conjunto todas las características de la infección por dengue. ¿Sí? ¿Cómo es el manejo de pacientes entonces? ¿Qué hacemos con los pacientes teniendo en cuenta cuáles son las fases? ¿Sí? La categoría va a ser, como dijimos, dengue sin signos o de alarma, pero ni comorbilidades, lo manejo de manera ambulatoria. ¿Sí? ¿Bien? Ahora vamos a detallar un poquito eso. Después, el dengue con comorbilidades, eso va a depender del criterio médico. Si yo tengo una embarazada con dengue, tiene comorbilidad porque está embarazada. Entonces, por ende, puedo o seguir estrictamente de manera ambulatoria o lo dejo internado en la sala. Eso depende también de qué características tenga el paciente. ¿Sí? El dengue con signos de alarma va internado en la sala general. Los signos de alarma lo que veamos. O sea, si tiene 10.000 plaquetas, sí, se va a tener que quedar. ¿Sí? Y el dengue grave, por supuesto, lo ideal es que vaya a una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Porque dijimos que se choca, entonces necesito tener hemodinámicamente controlado el paciente. ¿Sí? ¿Cuál es el protocolo dentro del hospital? Que esto es lo que queríamos ayudarnos entre todos como para poder entender qué hacemos con los pacientes. Si el paciente ingresa a la consulta en el sector de guardia, es tomado por el administrativo, se toman los datos y demás, se interroga por qué consulta el paciente. Si el paciente tiene las características clínicas como casos sospechosos, se llena una planilla, ¿sí? Ya se llena una planilla, se le entrega al paciente, va al triage, se lo evalúa, el médico lo consulta, lo evalúa, le parece que ya lo cataloga como dengue leve, sin comorbilidades o con comorbilidades, dengue la etapa crítica o dengue grave. Eso lo determina obviamente el médico que evalúa al paciente. Una vez que tiene también los laboratorios, por supuesto, ya llegó con el laboratorio del más que nosotros le solicitamos. El paciente vuelve y si tiene un tratamiento ambulatorio, que yo le digo, bueno, mire, esta es para que esté en su casa, para hacer amor, mucha hidratación, no mucho más. Nosotros hacemos ahora una planilla, un pequeño recetario donde colocamos que el paciente es derivado a un consultorio de referencia y contrarreferencia para que en 48 horas pueda hacerse un control y un seguimiento. ¿Sí? La idea es tratar de asentar este sistema para la guardia no esté sobrecargada y los pacientes no estén agotados, o no tratar de redireccionar a los pacientes y que no regresen de nuevo a la guardia con algo que la verdad es que ya no amerita porque el paciente ya, por ejemplo, está en la etapa de recuperación. Ya no amerita que vuelva a la guardia, sino que amerita que lo sigan en un consultorio y que después lo evalúen a ver.